justo así abrió la señorita y me dijo, estamos muy preocupados porque no vemos que tengas una cita con un oncólogo con nosotros. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque salió algo en tus estudios y es muy importante que veas al oncólogo y vemos que no tienes un oncólogo que te trate aquí. Y le dije, no te preocupes, si tengo un oncólogo y voy a ir con él, yo hago mi cita. Y comiendo antes, dije, después de la comida les digo. Y así apenas iba a dar la cucharada y mi papá me dice, por cierto, nunca nos dijiste de los resultados de tu mastografía. Y ahí, como bebé, Y te soltaste. sollocé a mares, mi papá igual. Digo claramente porque la verdad es que cuando tú oyes la noticia, es como cuando sales de un concierto que oyes así ¿no? Como distante, como que todo se te nubla. Nos confirmas, me dices, bueno, ¿cuándo te opero? O sea, era un viernes y tú me preguntabas, ¿cuándo te opero de la próxima semana? Y yo o sea, como todavía no razonaba bien, yo te dije, bueno, es junio, yo creo que julio me voy a no sé qué, agosto me voy tal, y en septiembre julio tengo consejo. Y entonces yo te dije, ¿puede ser septiembre? Y entonces volteaste con mi esposo y me dice, obvio no he entendido, o sea, obvio no le ha caído. Eso está genial. ¿No? Más allá de si somos mujeres jóvenes, creo que el hecho de tener hijos tan pequeños es un factor que te pone sí en una situación de sentir mucho miedo a no estar, pero creo que por otro lado también es esa energía y te inyecta esa energía de decir lo que tenga que hacer para estar bien. Mi esposo muy asustado porque sabe que yo no tengo contacto con el mar. Me dijo, háblale a Adriana, que es su mejor amiga, porque ella sí es nadadora de aguas abiertas, para que te dé su comentario. A ver. Y yo, Adriana, tengo y me dijo, me parece una idea súper loca. Y yo, ¿en serio? Me dijo, claro, ¿qué debes hacer? Y yo, y me dijo, bueno, y si quieres yo puedo como guiarlas, ¿no? O sea. Era un caso que aún y con todos los apoyos de FUCAM, ella tenía que poner una parte muy importante de dinero. Y cuando platicó su historia, decía al final, es que hoy acabo de descubrir que la vida tiene un precio que yo no puedo pagar. En nuestra plática le dijimos, este es un grano de arena de lo que podemos nosotros aportar en sus casos. Nos dijo, para ustedes puede ser un grano de arena, para mí es la playa completa. O sea, lo que están dando es la playa completa. Porque no nada más tocan mi vida, sino la de mis 4 hijos. Buenas tardes, nos encontramos reunidos nuevamente para seguir con este grupo de pláticas que han sido tan exitosas y de las cuales estamos recogiendo una serie de experiencias muy interesantes y que queremos compartir con el público en general. En esta ocasión tengo aquí conmigo a Marta Figueroa y a Mónica Jiménez, ambas con historias también únicas, especiales, y que quiero que ellas nos platiquen cuál ha sido su experiencia, el antes, el durante y el después del diagnóstico de cáncer de mama, y en particular qué han hecho para difundir y para apoyar a personas que tienen esta enfermedad, este diagnóstico, y algunas de ellas que no tienen los recursos para poder tratarse en instituciones privadas. Entonces, quisiera empezar contigo, Marta, que nos cuentes cómo llegaste conmigo al consultorio, qué pasó, qué te llevó a la consulta. Pues yo regularmente cada año me hacía un estudio de mastografía, pero tuvimos el COVID en el 20. Ese año no me la hice, siempre me la hacía en noviembre. Y en el 21, en junio del 21, dije, bueno, ya me toca otra vez el ultrasonido de la mastografía. Fui a hacerme el estudio y la técnica del ultrasonido me dijo, ¿cuándo tienes tu cita con el oncólogo? Y yo, no tengo cita con el oncólogo, o sea, tengo estos estudios, pero no. Me dijo, bueno, entregamos el jueves, tú vente el martes y ve haciendo cita. Entonces, bueno, hice cita
Y fue ya que llegué con usted, con mis estudios, y ahí inmediatamente me mandaste a hacer una biopsia. Como estábamos en COVID, también primero, y ya estaba vacunada, pero me tuvieron que hacer el examen, nos tuvimos que esperar algunas horas para que diera el resultado, y ya pasé con la biopsia. Pasaron más o menos como 5 o 7 días, no, como 5 días para que me dieran el resultado. Tuve otra consulta contigo donde me dijiste que, bueno, se había confirmado lo que parecía, sí, ser cáncer. Cuando yo te llevé mis estudios era un BRAF5. Y entonces me dijiste, a ver, esto es casi, ¿no?, seguro, pero también tenemos que encontrar el nombre y el apellido en caso de confirmarse. Y te vamos a hacer una biopsia. Lo voy a poner entre comillas y paréntesis porque no es el tecnicismo, pero como true o algo así, la digo. Y bueno, ese fue el momento en que un viernes me diste la confirmación de que tenía cáncer. Antecedentes familiares de cáncer de mama. Sí, de cáncer de mama de paterno, pero bueno, después de mi primer cirugía y todo, me pediste hacer un estudio de mutación genética. Pero en particular, cuéntanos por qué lo pedí. Cáncer de mama. Mi abuela había tenido y fue de las primeras pacientes de tener quimioterapia y la otra radioterapia en el centro médico. Entonces ahí, y mi papá tenía cáncer de próstata. O sea, había antecedentes familiares de cáncer de próstata y cáncer de mama. Mujer joven. Muy joven. Muy. Pero bueno, eso es bien importante porque el resultado de esa prueba genética que arrojó. Pues que tenía una mutación, era cercana al BRCA2. BRCA2. Y bueno, pues, y ya bueno, ya no me acuerdo si te conté, pero familiares cercanos, sobrinos, se hicieron esto y salió positivo. Ok. Importante ese tema y ese dato porque el tratamiento que se propone es un poco más agresivo y existen tratamientos específicos para personas que son acarreadoras de mutación. Y además, en algún momento se propone hacer un procedimiento reductor de riesgo. Pero ese es un caso bien interesante porque además, después de la cirugía, se hizo una prueba genómica, porque era un tumor temprano, porque era chiquito, pero pensarías que no necesitabas más terapia. ¿Y qué te arrojó esa prueba genómica, la prueba de MammaPrint? Alta probabilidad de proliferación. De recaída. No, de recurrencia. Sí, de recurrencia. Exacto, perdón. Y entonces me propusiste un tratamiento preventivo de quimioterapias de 4 sesiones para poder erradicar pues cualquier tipo de posibilidad que hubiera en mutación. Para reducir ese riesgo de recaída. Cuéntanos, por favor, durante la cirugía, porque eso a mí siempre se me va a quedar como algo que me marcó. Tu reacción después de la cirugía. Sí, ahí, y que creo que es súper importante cuando estamos viendo, creo que la enfermedad y todo, pues cada paciente tiene su particularidad, ¿no? Entonces, lo que le va bien a uno, no, y no necesariamente tiene que ser porque el doctor se equivocó, sino tu cuerpo también reacciona a diferentes cosas. Y ahí el doctor estaba muy sorprendido porque yo no reaccionaba, estaba como medio muerta, ida. Y llegó un día como regañando a decir, oye, te tienes ya que parar. Y lo único que yo pude verbalizar fue, no tengo voluntad. Y entonces en ese segundo, pero es que me acuerdo hasta de la cara, dijo, ¿qué trae ahí? No, y tenía opioides. Y entonces dijo, córtenle a los opioides, le cambian. Y fue radical, ¿no? O sea, yo volví a hacer a la recuperación normal,
Pero fue para mí muy importante el decir, bueno, a mí no me caen los opioides. En ese momento lo supe porque tampoco había un estudio de eso, pero que creo que esa comunicación entre el interés del doctor, o sea, no era nada más de párate, no puede ser, sino qué pasa y yo decirte, no tengo voluntad, o sea, esa es, y que a ti te haya conectado con que era el analgésico, o sea, fue maravilloso porque fue un antes y un después, ¿no? Sí, algo que a mí realmente me preocupaba mucho es que no podía conversar con ella como lo hago con todas las pacientes después de la cirugía. Estaba como en el limbo, como que viendo al fondo, como que no respondía. Y así estuvo más de 48 horas y empezó como que a tener algún problema porque no estaba tolerando la vía oral, o sea, no estaba comiendo. Y entonces ya empiezas a estar en un hospital donde empiezan a opinar más personas y empiezan a decir que la paciente que no tiene ingesta y que necesita la interconsulta de medicina interna y de nefrología y de no sé quién tanto más. Entonces, ese caso tan particular contigo nunca lo voy a olvidar, ¿no? Ahora seguimos contigo, Mónica. Mónica Jiménez es una paciente que tiene también una historia muy particular, como las que hemos estado presentando, ¿no? Un diagnóstico como complejo, como que tenía un estudio radiológico que no era concluyente, pero sentíamos que había algo más allá de del diagnóstico imagenológico. A ver, Mónica, platícanos cómo estuvo la cosa. Así es, pues yo también venía en el periodo de la pandemia. Yo soy muy ordenada, sobre todo con temas ginecológicos, porque tengo antecedente de cáncer de ovario de mi mamá. Entonces, justo en el 2020 se cancelaron los check-ups de la oficina y yo en diciembre me hice mi mastografía, mi ultrasonido y me consulté contigo en diciembre. Me recuerdo perfecto, así, cubrebocas, todo, porque todo era muy cuidado y nada, todo perfecto. En junio, bueno, me diste una receta, solamente ultrasonido en junio del 2021 y igual, llegué contigo, pero había un tema como, me había puesto la segunda dosis de la vacuna de COVID, se me habían inflamado mucho unos ganglios. Me acuerdo perfecto que antes de hacerme el estudio te hablé y te dije, no puedo ni bajar el brazo. Y me dijiste, a ver, tengo algunos antecedentes donde hay personas que se han vacunado con su segunda dosis, tienen alguna reacción. Si en 2 días no se desinflama, porque si te haces el estudio ahorita va a salir inflamación, si no se quita, entonces vienes y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, al otro día, o un poquito, 2 días a lo mejor, se desinflamó, hice mis estudios cuando los tenía que hacer, hice mi cita contigo, revisamos todo, nada. Y reactivaron los check-ups de la oficina, hice mi cita, y en la consulta de resultados, justo así abrió la señorita y me dijo, estamos muy preocupados porque no vemos que tengas una cita con un oncólogo con nosotros. Y yo, ¿por qué? Porque salió algo en tus estudios y es muy importante que veas al oncólogo y vemos que no tienes un oncólogo que te trate aquí, en el hospital donde me hacían el check-up. Y le dije, no te preocupes, si tengo un oncólogo y voy a ir con él, yo hago mi cita. Me acuerdo que fue un viernes, hablé y las asistentes me dijeron, se fue a una convención, pero el martes a primera hora, el miércoles a primera hora, te doy la cita, regresa el martes a la noche, el miércoles la primera cita, yo, perfecto, ahí estamos. Traje mis estudios, me traje los de diciembre del 2020, junio 2021 y el check-up, todo me traía. Y me acuerdo perfecto que sacaste tú y me dices, no, revisamos en 2020 y no había nada, y viste todas las radiografías, los resultados del ultrasonido, no había nada. En el de junio tampoco. Me dijo, bueno, me acuerdo perfecto que me dijiste, bueno, lo que vamos a hacer son 2 cosas. Un estudio de genética y una biopsia de técnica Trucut. ¿Cuándo puedes hacerla? Y la respuesta fue hoy. Ahorita. En este momento. Ese mismo día me hicieron los 2, bueno, me sacaron la sangre para hacer el estudio de genética y la biopsia. Igual, fueron los 5 días más largos de mi existencia, o 7 creo que fueron. Y tuvimos resultados
Sí, de malignidad, pero como dices, habría que ponerle el nombre y el apellido a lo que teníamos. 15 días después tuvimos una cirugía para extraer el tumor y con eso se confirmó el diagnóstico de un carcinoma lobular in situ que tenía un 35% de probabilidades de desarrollarse en la otra mama. Y recuerdo claramente, bueno, digo claramente porque la verdad es que cuando tú oyes la noticia es como cuando sales de un concierto que oyes así ¿no? Como distante, como que todo se te nubla. Hoy puedo decir que recuerdo claramente que me dijiste eso. Y mi respuesta fue, si me hubieras dicho que había un 1% de probabilidad de reproducirse o de extenderse a algún otro lugar, mi respuesta hubiera sido la misma. Tu recomendación médica era hacer una mastectomía del lado izquierdo, que era donde tenía el cáncer, pero la recomendación era, en realidad, hacerla de los dos. Claramente me dijiste, es tu decisión, ¿no? Porque tú eres el paciente, yo tengo que ponerte los escenarios enfrente y al oír este porcentaje de probabilidad de bilateralidad. de tenerlo, la decisión fue hacer una mastectomía bilateral. Se mandó el estudio para hacer el tumor, se mandó estudio para hacer el MammaPrint. El resultado del MammaPrint fue bueno porque de bajo riesgo, ¿no? Solo hay dos, alto y bajo. Y hay nuevos. ¿Y hay nuevos? Sí, hay nuevos. ¿Es súper bajo? Hay ultra low o super bajo, Super bajo. low, bajo. ¿Qué es el Hay yo? high 1, que es alto 1, y alto 2. O sea, yo soy 5. Tú eres alto 2. Después de esta nueva reclasificación. Vamos a aclarar un poquito. Si tuviste un lobulillar infiltrante, porque por eso recibiste y por eso se hizo un MammaPrint. Pero ahí hubo como que un temita, ¿no? A la hora de los diagnósticos, un poquito de lentitud. El lobulillar es un cáncer que puede pasar bajo el agua, como que no da una tumoración franca, como que inicialmente es una zona de alteración y no da la clásica lesión que dan los carcinomas ductales. Entonces, ahí está esta leyenda que yo siempre les subrayo a todos los pacientes. Puedes traer una mastografía normal que diga que todo está bien. Esta leyenda dice 5 a 10 o 15% de los cánceres no son detectables por este método. Entonces, muy probablemente tú ya tenías ese tumor que fue desarrollándose y no dio ninguna imagen. Por eso es un caso también diferente e interesante. Y sí, los lobulillares tienen un alto índice de bilateralidad y en donde se propone hacer un procedimiento más radical. ¿Qué pasó con tu prueba genética? Salió negativa. Ajá. Y después de la mastectomía, en el resultado de histopatología arrojó que en la mama derecha había un tumor que se estaba desarrollando, un tumor de 2 milímetros a 2 milímetros del pezón de la mama derecha. Y entonces había cosas que no hacían sentido, recuerdo perfectamente, no puede ser si el estudio de genética apunta que no hay ningún problema. Y repetimos el estudio de genética y aumentamos unos genes. Afortunadamente salió negativo también. Saliendo negativo. Exactamente. ¿Sabes por qué? Sí, era altamente probable tener una mutación. Tienes un diagnóstico de cáncer de mama con un antecedente de cáncer de ovario, que es la misma historia que Angelina Jolie. Por eso ella se hizo una prueba genética, en ese caso sí salió positivo y ella se hizo una mastectomía reductora de riesgo bilateral. De ahí empezó todo este furor por hacer este tipo de procedimientos. Las dos tienen el mismo tipo de procedimiento tan grande y tan radical, pero que en estos momentos pues están muy bien y han tenido un seguimiento muy adecuado, con tratamientos un poquito diferentes por el estudio genómico que apuntó a que tenías más riesgo de recaer si no recibías el tratamiento. Pero la buena noticia es que recibiendo este tratamiento te equiparas a una persona que tiene bajo riesgo. Eso es lo que hemos aprendido. Y este estudio, bueno, tenemos más de 15 años realizándolo y de verdad que ha sido un gozo tener este instrumento, esta arma,
porque lo que ha predicho, lo que ha dicho de los resultados se ha reflejado en la realidad. O sea, prácticamente es como un espejo de lo que ha sucedido y no he tenido ninguna discrepancia entre el estudio y el seguimiento de las pacientes. Ahora, sí quisiera que platicáramos un poquito más allá. Ya conocimos el lado nosológico, el lado de enfermedad, pero me gustaría saber qué pasó durante el periodo de enfermedad. Las dos son mujeres emprendedoras, trabajan en empresas grandes y esta parte donde te tienes que ausentar, ¿cómo te reciben tus compañeros? ¿Qué sienten ustedes cuando se van a ir un tiempo, tanto con la familia como con el entorno laboral? A ver, Marta, primero tú. Sí, bueno, es un shock impresionante porque yo voy a tomar como un día antes de eso cuando nos confirmas, me dices, bueno, ¿cuándo te opero? O sea, era un viernes y tú me preguntabas, ¿cuándo te opero de la próxima semana? Y yo o sea, como todavía no razonaba bien, yo te dije, bueno, es junio, yo creo que julio me voy a no sé qué, agosto me voy tal, y en septiembre julio tengo consejo. Y entonces yo te dije, ¿puede ser septiembre? Y entonces volteaste con mi esposo y me dice, obvio no he entendido, o sea, obvio no le ha caído. Eso está genial. ¿No? O sea, tenía yo una agenda llena. Entonces me dijiste, no, es del próximo. Y como aparte yo traía otro problema de hemorragia, me tenías que poner hierro. Entonces me dijiste, no, de la próxima semana. Yo, o sea, ¿quieres que interrumpa mi vida para la próxima semana? No estabas en mis planos. O sea, ¿qué onda contigo? No me estás entendiendo. Ni tú a mí. Y entonces me dijiste, sí, te lo voy a poner fácil el jueves. Entonces yo dije, y te tengo que poner el lunes hierro, el martes no sé qué. Yo dije, no, pues ya tengo que avisar. Entonces, claro, el lunes a las 7 de la mañana, bueno, hablé a mi jefe el viernes y el otro me dijo, no hay problema, tú atiéndete, eso es lo principal. A mi equipo les puse una junta de 7 a 8, es decir, a partir de hoy a las 8 de la mañana yo ya no cuenten conmigo, hay que hacer ABCD. Pero no podía creer que no podía estar en el consejo porque que no podía ir a las vacaciones que le había prometido a mi hijo. Y era, o sea, sí es como un shock muy fuerte el ¿Te sentiste culpable en algún momento? No, culpable no. Ah, ok. No. Hay quien sí. Ni enojada. Hay quien sí. Así, segura. A ver, yo creo que todas las emociones te pueden pasar y son válidas. No critico ninguna. Sí. Creo que o sea, mi emoción que me duró tiempo superar y la tengo identificada es miedo. Y miedo no tanto creo que, o sea, por mi enfermedad per se, sino tenía un hijo de 10 años, ¿no? Entonces, era de, ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder atenderlo? También yo tuve una prima hermana que había muerto 2 años antes de cáncer de ovario. Joven, más joven que yo. Tú sabes, mi hijo también relacionaba el cáncer con la muerte, con la alopecia, ¿no? Porque era chiquito, tenía 8 años cuando pasó eso. Entonces, para mí, todo era, uno, el parar, que eso no lo había hecho hasta ese momento, parar en mi vida en stop y pues nada, o sea, enfrentar como el momento. Y te voy a decir que mis papás ya son mayores, pero el momento donde yo, no sé si te acuerdas, pero bueno, yo en tu consultorio no soy yo, sé, era Diego, mi esposo, el que lloraba. Yo no podía. El lunes, después de que me pusieron el hierro, fui a casa de mis papás y les dije, ¿me invitan a comer? Se les hizo rarísimo. Y comiendo antes, dije, después de la comida les digo. Y así apenas iba a dar la cucharada y mi papá me dice, por cierto, nunca nos dijiste de los resultados de tu mastografía. Y ahí, como bebé, Y te soltaste. soy José Amares, mi papá igual. Y ahí fue donde les dije, pero estoy bien porque el doctor me dijo que estoy súper a tiempo.
no, pero igual nos estás escondiendo. Dije, te lo juro que ahora sí les estoy diciendo la verdad. Y el doctor está súper confiado que estamos en un momento perfecto, que cualquier cosa la vamos a poder atender. Y yo sí estoy confiando en eso. Entonces, yo creo que a la cirugía, claro, no te vas conociendo todos los detalles que vas a pasar en la recuperación, pero yo sí fui como confiada con miedo eso sí, pero más entre mi hijo y todo, pero confiada de que iba a ser una buena cirugía. O sea, como que sí estaba en muy buenas manos, nos explicaste. Creo que a mí hay dos cosas que te digo como doctor, ¿no? Gracias, uno, por la claridad, pero no la claridad que de repente puedes escuchar entre los doctores, decir, pues es que es frío el asunto, ¿no? O sea, porque pues es esto, lo tengo que describir. No, tú creo que tuviste un acercamiento apropiadísimo para Diego y para mí, tan es así que yo ni me había enterado, ¿no? De mi enfermedad. Y también como nos pusiste un poco el camino, ¿no? O sea, no es tampoco opero y ya, o sea, va a pasar esto, tengo que hacer este examen, tengo esto. Y la segunda, o sea, uno, el acercamiento conmigo, pero con Diego igual. Y segunda, creo que esta parte que se llama la voz del paciente. O sea, siempre me escuchaste, siempre. Y esto de la anestesia es clarísimo, donde yo te digo, lo único que me acuerdo que pude era, no tengo voluntad. Y en ese segundo me captaste, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la voz del paciente tiene mucha importancia, porque a lo mejor tu sugerencia era, oye, una mastectomía bilateral y yo no estoy preparada para eso, ¿no? Y te puedo decir, pues asumo ese 50% de riesgo o asumo eso porque no puedo yo superar una mastectomía y que puede ser, ¿no? Pero en este caso, con los datos, yo soy también como muy de realista de números y de probabilidad, o sea, la parte de riesgo la conozco muy bien. Entonces yo dije, no, o sea, sí creo que tienes la sugerencia adecuada y yo me ajusto a lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas te llevan a tener también un proceso, sí de duelo, sí de dolor, porque al final tienes que pasar la cirugía, te tienen que dar al final tratamiento para el bracito, te hago tin, tin, tin. O sea, ahora que ya extendemos los brazos y todo, es increíble. O sea, volver a extender, o sea, nunca te imaginas que ibas a volver a subir los brazos y los dos, ¿no? Entonces... Y luego cuando regresaste al trabajo, ¿qué sentiste de tus compañeros? Pues fíjate que yo... Te quedaron como viendo que ya llegó, qué le pasó, va a vivir, ¿qué te dijeron? No, fíjate que como estaba en COVID, era más que nada en virtual. Y cuando yo regresé, yo les dije que yo regresaba porque iba a haber una auditoría y yo regresaba en 3 días, ¿no? Ya después dije, bueno, o sea, no sé ni cómo lo pensé, pero después, o sea, cuando me dieron la primera quimio y ya ahí sí ya regresé a trabajar, o sea, horas y todo, y iba con mis turbantes. La verdad, en mi caso fue, o sea, siempre dice mi papá que es de bien nacido ser agradecido. Y yo, ante la gente que tuve en mi trabajo, lo único que recibí fue aplausos, bienvenida. Apoyo siempre. O sea, yo te puedo decir que viví como, pues, un sueño, al contrario, o sea, mi jefe era de, bueno, si puedes y si no, no. Y yo, no, es que es quimio, pero no es, o sea, un día, 2, me quedo aguada ahí en la cama, pero todo lo demás lo puedo trabajar. Y me aventé una auditoría de la comisión y todo, o sea, estuve súper bien con estos momentos de 3 días donde sí tienes que parar y todo, pero yo creo que en general lo transité de una buena forma. Aparte, como tenía mis amigas, poníamos una canción a cada quimio y entonces teníamos nuestra playlist de cada
para que todos los escucháramos. Entonces, bueno, y luego mi familia, ¿no? Entonces, creo que mi entorno fue como único. O sea, yo creo que no lo pude haber vivido mejor. Aún y en esto, ¿no? Tú, Mónica, cuéntanos, ¿cómo pasó el tiempo de tu proceso de recuperación y de tu reintegración al trabajo? También fue en COVID, pero ¿qué recibiste de apoyos o no? Pues yo te diría que en el ámbito familiar, ¿no? Me voy a ir primero total y absolutamente, ¿no? Mis hermanas viven fuera, mis papás no viven desde hace mucho tiempo y mis hermanas viven fuera. Una se vino 6 semanas a cuidarme, ¿no? Dejó a su esposa y a su hijo, a su esposo y a su hija, a su hijo pequeño, 6 semanas para venir a cuidarme. Se vino y además atravesamos Navidad. Recuerdo que mi primera cita de revisión después de la mastectomía fue el 23 de diciembre. Entonces se vino a pasar Navidad, Año Nuevo acá. La verdad es que inmensamente agradecida. Mi otra hermana vive en España. Una situación mucho más complicada para poder venir, pero no dejo de estar pendiente todo el tiempo. La red de amigas que yo hemos construido, ¿no? Creo que este grupo que tenemos particularmente, que bautizamos como la comuna, pero tiene mucho que ver porque no solo la empatía de Marta y de otra amiga que también tuvo un diagnóstico de cáncer en el mismo año, de cáncer de mama, sino del conjunto. Somos 12 familias y el conjunto me refiero a los niños, a los esposos, a las amigas, a los papás de las amigas, ¿no? A las papás de los esposos. Es un círculo, la verdad es que es una red impresionante de apoyo. Y creo que eso es muy importante. Y por otro lado, en el trabajo, trabajo en una empresa que es sumamente demandante de tiempo. Y para mí fue un escenario excepcional, ¿no? Recuerdo las palabras del jefe del área, ¿no? Que se sentó, me escuchaba, pero yo no podía ni hablar, ¿no? Del estudio y no salió como esperábamos y ya no sabía qué decirle. Me dijo, a ver, respira. Ve y haz lo que tengas que hacer para estar bien. Tu trabajo aquí va a estar. Lo que tengas que hacer y el tiempo que tengas que hacer. Nada más planeemos. Lo único que te pido antes de que te vayas es alguien que se pueda quedar en tu lugar y que pueda como organizar en conjunto con tu jefa, pues mientras el tiempo que te tengas que ir, no importa. Entonces, eso dio pie a otras cosas, la verdad, padres, porque al final acabamos promoviendo a la persona que se quedó en mi lugar, hubo muchas cosas atrás, buenas. Y me fui el tiempo que me tenía que ir y el regreso, la verdad es que fue igual, ¿no? Fue de mucha alegría, de mucha sorpresa, además, mi tratamiento no fueron quimios, ¿no? Yo tengo un tratamiento de una pastilla diaria. Ahora platicaré la historia de cómo pasamos de 5 a 10 años, pero una pastilla diaria. Ay, yo no quiero que pase de 5 a 10, ya voy a cumplir 5. No, son 5. Ah, de 5. Pero ya sí. Sí. Y de 5 a 10 años, una pastilla diaria. Y como que la gente cuando escucha la palabra cáncer y se imagina en su cabeza el regreso de alguien que pasa por esa situación, te ven como muy frágil, muy vulnerable. Y puede ser, ¿no? Puede ser que a lo mejor el tratamiento que te tocó transitar te ponga así, pero creo que hay un factor fundamental y creo que eso también lo nutre tu entorno, ¿no? Tus amigas, tu familia, la gente en tu trabajo, que es un tema de actitud y es como tú enfrentes. Sin embargo, es un tema difícil, ¿no? Más allá de si somos mujeres jóvenes, creo que el hecho de tener hijos tan pequeños es un factor que te pone sí en una situación de sentir mucho miedo a no estar, ¿no? Pero creo que por otro lado también es esa energía y te inyecta esa energía de decir lo que tenga que hacer para estar bien. Y luego lo decíamos de broma, pero así te tengan que traer en cachitos y unirte como Frankenstein, pero vamos a estar para nuestros hijos. Pues, no me importa. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Pero contar con todo ese apoyo, ¿no? Y el regreso a la oficina, la verdad es que también fue espectacular. La gente, mi equipo, se portó de maravilla, ¿no? Mis jefes se portó de maravilla. Y yo tuve otras 2 cirugías después de la mastectomía y fue exactamente igual, ¿no? El mismo apoyo. Sí me gustaría aclarar mucho sobre el tema de los tratamientos. Los tratamientos son dirigidos y específicos. Depende mucho de la biología de los tumores, a lo que le llamo yo el apellido. El nombre es el cáncer y el apellido es el tipo biológico. Entonces los tipos hormonales reciben tratamientos para bloquear las hormonas. Los tipos HER2 positivos reciben anticuerpos monoclonales y los triples negativos reciben hoy en día inmunoterapia con quimioterapia. El tratamiento está dictado por la biología y el tiempo del tratamiento también tiene una relación con el riesgo de recaída, y eso es lo que ha cambiado recientemente y lo que hemos aprendido a través de estos estudios de los cuales hemos platicado tanto, ¿no? Y ahora tenemos una subdivisión en el riesgo bajo, de ultra bajo, que me permite cancelar el tratamiento precozmente o antes del 5º año, y a las personas que tienen un riesgo bajo, que va del 0 a 0.35 en una escala del 0 al 1, nos indica que existe un riesgo un poco mayor y que lo podemos anular actuando con un tratamiento más prolongado. Y eso es lo que en medio del tratamiento tuve que decirle a Mónica, y pues que le cambió la jugada porque ya estaba llegando al término del primer quinquenio, y le dije, ¿qué crees? Te lo tengo que prolongar. Pero bueno, es como yo les digo, ¿no? Si tú tienes una enfermedad, tienes una diabetes, una hipertensión, y sabes que tienes un medicamento, un chocho que te va a controlar, pues adelante y a seguir utilizándolo, ¿no? Ahora, por último, sí me gustaría esta parte que me emociona mucho de ustedes. ¿Qué han hecho? ¿Qué han creado? ¿Qué están haciendo todos los días para el apoyo de personas con dificultad económica? ¿Y qué es lo que qué significa para ustedes poder aportar a través de esta fundación, asociación de la cual pertenecen ustedes? Bueno, sí, es un movimiento, una campaña que le llamamos Nadie lucha sola, No One Fights Alone. Y surge porque de este grupo que decía Moni, o sea, 3 de nosotras de 12, ¿no de 10 somos? De 12. Bueno, de 12 ahora. Tenemos cáncer en menos de 6 meses. De 6 meses. Entonces, es muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando te lo conté me dijiste, ni estadísticamente, o sea, la superan, o sea, esto no es tan real. Y nos dimos cuenta que éramos muy afortunadas porque teníamos un círculo de familia, porque teníamos una red, ¿no?, de apoyo. Teníamos un seguro de gastos médicos mayor, muy importante. Y entonces dijimos, ¿qué pasa con las personas que no pueden, ¿no? Entonces, de ahí surgió... Que son la mayoría, por cierto. Que son la mayoría. Además, nosotros éramos como muy afortunadas, o sea, al final teníamos un trabajo, teníamos este seguro, y dijimos, tenemos que regresar algo, ¿no? Entonces, pues, empezamos... como una campaña de prevención. Campaña de prevención primero, ¿no? Con muchas en nuestras redes sociales, y luego empezamos a hacer productos con el lema de No One Fights Alone. Lo vendíamos en las escuelas, en la escuela. Quiero hacer algo muy importante antes de que continúes. Y yo creo que la parte fundamental fue sí devolver algo, pero otra vez de un organismo que ya estuviera perfectamente establecido, además que fue perfectamente auditado por Marta, donde tenía que ser algo que tuviera o que nos garantizara que todas las acciones que nosotras hiciéramos de recaudación de fondos llegaran a donde tenían que llegar. Porque era una campaña de paciente a pacientes. Sí, ahí fue cuando, o sea, revisamos varias asociaciones y había una muy linda que también
apoyamos y eso, pero en el papel no, o sea, no había hecho como los puntos adecuados corporativos y bueno, cuando nos acercamos a FUCAM fue como muy fácil y le dijimos, oye, esta es una campaña de paciente a paciente, o sea, los recursos tienen que ir a pacientes. Nos abrieron como todas las posibilidades y ahí empezamos ahí creo que es cuando no es la del cáncer, sino es la campaña de las amigas, porque había una diseñando la taza, pero la otra la risa, pero la otra, o sea, todas involucradas porque al final todas habían sido tocadas, ¿no? O sea, nosotros directa, pero ellas indirectamente muy cerca. Entonces ahí fue como la unión de ideas y para hacer estrategias y empezamos, te digo, ahorita llevamos en estos 3 años, tenemos más de 1,5 millones para dar tratamientos, bueno, que se han dado tratamientos, obviamente en nombre de toda la gente que ha confiado en esta campaña. El último año, en una locura, pues se nos ocurrió hacer un nado de aguas abiertas en Loreto para poder recaudar más fondos. Platícame más de eso, porque eso es súper, o sea, eso es icónico. ¿Cuándo empezaron esa idea de nadar y de hacer nado largo? Es que eso está muy loco, es de una locura. Bueno, estábamos en el club un viernes y 4 de nosotros nos metimos a la alberca, la cual nunca visitamos del club, pero ese día nos metimos. Entonces nos vio nadar 25 metros el maestro y nos dijo, oigan, ¿no quieren participar en un cruce de aguas abiertas? Y el maestro sabía que tenían el antecedente de mastectomía y todo. No, nada. No, nos dijo así, ¿quieren? Porque pues él tenía que juntar gente, ¿no? Y yo... Reclutando. Ajá, reclutando. Y tú le dije, ¿sí viste que yo a los 25 me estoy asfixiando? O sea, hello. Y yo, cruce de mar, no tengo idea. O sea, es más, ni me gusta el mar. O sea, me gusta para verlo. No, pero sí. Y entonces, nada más como forma el fiche, le dije, bueno, ¿y qué día es? Y fue cuando me dijo 19 de octubre. Entonces me fui nadando a los otros 25 metros y dije, es una señal. Y llego a comer, después ya nos fuimos a bañar, llegamos a la cafetería, estaban todas reunidas y les dije, oigan, me dijo Ale que ¿por qué no nadamos el cruce? Y todos así de, bueno, ahí obvio está bromeando. Y yo no. Cabe aclarar que eso fue en junio. Pues, Claro, en junio. Cabe aclarar que fue en junio. El nado era en octubre. Y todas, obvio, no nadas. Y yo no, no, pero me dijo que son 5, nos dividimos 1,5 kilómetros. ¿Quién se anota? Y todos así de, obvio, yo no, yo tampoco. Estás mal, o sea, estás muy mal. Y claro, siempre hay amigas locas, entonces ya 3 levantaron la mano. Dije, pues nos toca 1,5 kilómetros. Yo pensando como si fuera carril, ¿no? Mi esposo muy asustado, porque sabe que yo no tengo contacto con el mar. Me dijo, háblale a Adriana, que es su mejor amiga, porque ella sí es nadadora de aguas abiertas, para que te dé su comentario. A ver. Y yo, Adriana, tengo me dijo, me parece una idea súper loca. Y yo, ¿en serio? Me dijo, claro, ¿qué debes hacer? Y yo, y me dijo, bueno, y si quieres, yo puedo como guiarlas, ¿no? O sea, entonces... Sí lo tomamos muy en serio porque de verdad, o sea, teníamos entrenamientos desde las 10 para las 6 de la mañana, a veces 4 para las 6, sábados y domingos. O sea, empezamos en viernes, sábados y domingos. Y de ahí corríamos al fútbol, al tenis de nuestros hijos. O sea, nosotros teníamos que estar libres ya a las 8 de la mañana y haber ya nadado. Y empezamos aplaudiéndonos por llegar a 1 kilómetro. Llegamos después a 2 y nos abrazamos. Ya tenemos 2, tú 2, tú 2. No, ya, rebasamos hasta la meta. Luego empezamos a 3,500. 3,500, no. Bueno, llegamos 4 y ya en 4 dijimos, no, ya, tenemos que nadar todos los kilómetros. Nuestro último entrenamiento antes del cruce fueron 5,500 kilogramos. O sea, al final el cruce fue de 6,200 y obviamente nada que ver con la alberca. Pero bueno, fue un momento muy, muy fuerte porque el oleaje estaba
duro, condiciones fueron las fuertes. condiciones fueron muy fuertes, pero creo que la causa movía, o sea, así como la causa movía el mar y todo, nosotros pudimos llegar, de verdad no sé a veces cómo, pero llegamos, estuvimos en el cruce, las que no nadaban, que es el equipo seco, así ya les autodenominamos. Las cuidamos. Nos cuidan, Estamos con ella. pero nos cuidan realmente, o sea, porque nos pican las aguas malas, entonces nos tenían que dar el elixir porque a mí se me cierra la garganta. Entonces, así, entonces teníamos todavía, o sea, a lo que voy es esa enfermedad y todo, que dice una amiga que es la enfermedad del amor, se extendió a esto, que también es para dar, pero también seguían nuestras amigas protegiéndonos, ¿no? Ahora Moni desde el otro lado protegiéndonos a no sé qué, entonces creo que... Eso fue el primer año y luego lo repetí. y luego este año, bueno, luego hicimos una travesía en una laguna en Santa María del Oro y luego ahora en octubre volvimos a hacer el cruce. Digo, ya más... ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? No. Pues, ya. No, yo creo que Estamos siguen en muchas inventario, cosas. o sea, muchas cosas. Tenemos muchas ideas. Podemos hacer muchas cosas. O sea, tenemos que reinventarnos y todo esto del nado. A ver, yo creo que para nosotros, y la otra vez lo comentaba con Clau, es para nosotros esto, para mí es salud. O sea, yo no puedo dejar de nadar por salud. O sea, yo me siento bien nadando. Correcto. O sea, haciendo ejercicio y todo. Entonces, en 15 días vamos a nadar 5 horas seguidas, así. Estamos, bueno, eso no forma parte de la causa, pero, ¿sabes? Es como ya algo que vino para quedarse y que también, o sea, lo que también tenemos aquí es, hemos tenido también la oportunidad de escuchar a gente, de también contar nuestra, o sea, de, oye, ¿qué hacías cuando te dolía esto? ¿Qué hacías? Por ejemplo, en la alopecia, ¿no? O sea, ¿qué tan fuerte fue para ti? Pues fue muy cañón, o sea, de todo para mí, de todo, más que de la mastectomía. Pensé que no, pero la alopecia fue muy fuerte. Es lo que más afecta a las mujeres que reciben quimioterapia. Está bien estadificado eso. Está bien cañón. Entonces, cuando Alvin recibe, pues le dice, sí, es fuerte, pero y ponte el gorrito porque hace frío. O sea, ahorita en esta época ya, o sea, el frío era, o sea, te calaba, ¿no? Porque el viento lo sientes muy fuerte. Y cosas, o sea, vamos, ¿no? Esta parte de escucha, de consejos, de... Y yo creo que algo que no es que no estuviéramos sensibilizadas, pero creo que algo que nos ha hecho amarrarnos más fuerte a esta causa y a continuarla es esa apertura que ha tenido la Fundación para hacernos partícipe de muchas cosas. Entre ellas, recuerdo, contamos una cantidad y nos invitaron a desayunar con 5 casos distintos. Nadie conocía. Y la dinámica fue, primero nos presentamos, ¿no? Cada una platicó su caso, cómo había sido y demás. Y después fueron presentando a cada una. Y yo creo que es de los eventos más significativos, Marta no me dejará mentir, porque surgieron frases súper fuertes. Uno de los casos era una paciente masajista, viuda, con 4 hijos, acababa de sacar a su hijo mayor de la prepa para que le ayudara a trabajar y poder solventar su problema, con un tipo de cáncer reactivo a HER2. Y entonces necesitaba no solo las quimios rojas, sino las vacunas. Y entonces era un caso que aún y con todos los apoyos de FUCAM, ella tenía que poner una parte muy importante de dinero. Y cuando platicó su historia, decía al final, es que hoy acabo de descubrir que la vida tiene un precio que yo no puedo pagar. Y eso que sí te mueve, ¿no? Sí, por hecho hicimos otra... Hicimos otras acciones más, ¿no? Especial. Ese fue uno. Y el otro caso que también, bueno, es que todos eran, ¿no? Venía una señora que tenía que hacer su mastectomía, su esposo acababa de vender esa mañana su coche, su herramienta de trabajo, traía el dinero a la bolsa para poder pagar la cirugía.
Otra, una chica de Una 17 chica años, de 17 años. mi chica. que le faltaban 2.500 pesos. Y ella decía, tal vez para ustedes es muy poco, para mí es la vida de mi hija. 2.500 pesos. Y ahí es cuando te das cuenta, y voy a volver un poco en este tema de tenemos que reinventarnos, porque no es fácil donar, porque yo creo que cuando tú transmites que estás haciendo una campaña de donación, la gente voltea y dice, o se imagina, no tengo dinero para donar porque te necesito donar mucho. Ujú. Y hemos comprobado que cada peso que se colecta, puede cambiar, hacer la diferencia en la vida de pacientes. Total. Sí, yo me acuerdo que en esta segunda le dije, o sea, en nuestra plática le dijimos, este es un grano de arena de lo que podemos nosotros aportar en sus casos. Y la viuda esta también, la Marta, nos dijo, para ustedes puede ser un grano de arena, para mí es la playa completa. O sea, lo que están dando es la playa completa. Porque no nada más tocan mi vida, sino la de mis 4 hijos. Entonces, yo creo que o sea, la vida al final nos puso en esta situación, pero el poder también darle un sentido y otro giro Y no es que, o sea, yo siempre les digo, no es que nosotros tengamos ese dinero para poderlo donar, son muchas personas Muchísimas. generosas que creyeron en nosotros y están donando. Entonces, por eso dice Moni, hay que reinventarse para ver cómo captamos esa atención y poder, ¿no?, generar más y más recursos, porque es eso, tenemos que captar la atención. La gente tiene que confiar en lo que hacemos, en lo que decimos. O sea, el viaje a Loreto, ¿no? Siempre ponemos el disclosure de todas las que vamos por nuestra cuenta, no es parte de lo que donas, ¿no? Entonces, y creo que sí da otro sentido, otra energía. Y ¿sabes qué? A veces piensas que en la enfermedad la debes de olvidar. Y yo con esto creo que no. Siempre la tienes que tener viva, pero no en la parte de enfermedad de soy enfermo, sino al contrario. Tengo salud, que es lo más importante en esta vida, la salud. Y entonces tienes que tener presente qué te trajo aquí, qué te trajo esa conciencia, qué te trajo a cambiar hábitos, ¿no? Yo te he contado mucho de todo el cambio que he hecho en la parte alimentaria, ¿no? O sea, orgánica, neuróticamente orgánica, no esto, no el otro, pero porque o sea, el target es la salud, claro, ¿no? Pues bueno, les quiero agradecer, Marta, Mónica. Como pueden ustedes haber escuchado, interesantísimo, todo abona, todo enriquece y sobre todo ellas dos que pues han transitado por una enfermedad que les ha hecho cambiar su vida, que las ha hecho crecer y que las ha hecho ser las personas que hoy son muy fuertes y que contribuyen al apoyo de personas que no tienen la posibilidad de su tratamiento y que viven plenamente, gozan de cada día de salud que tienen y que estoy muy agradecido de que nos hayan acompañado esta tarde y seguiremos con este conjunto de pláticas que abonan mucho a el entendimiento de que el cáncer de mama no es una sentencia de muerte, es curable cuando se detecta en una etapa temprana y que hay vida después del cáncer. Sí, gracias a ti, Doc, porque de verdad creo que las dos tuvimos esa fortuna, o sea, de tenerte a nuestro lado y yo muchísimas gracias siempre. Igualmente, muchísimas gracias porque gracias a ti y creo que a tu gran equipo estamos aquí, porque creo que el sentirte arropado siempre y seguro de que vas en tierra firme a la salud, creo que nos ha llevado a estar aquí contigo e ir de la mano. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.